Bienvenido a Reflexiona y Analízate con Javier Urías. Iniciamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, queridos radioescuchas y redescuchas. Les saluda a su amigo y servidor, Javier Alberto Urías, el parche neurótico, transmitiendo desde UADO Radio Universidad Autónoma de Occidente, a quien le agradecemos que nos permita utilizar sus instalaciones, y a usted, sí, a usted que nos permite ingresar en su hogar. Este es el tercer domingo de junio. Acá en México es Día del Padre. Felicidades a todos los papás que nos están escuchando. Esperemos que esté buena la carne asada, que esté bueno el marisquito, el refresco, la cerveza, lo que ustedes tomen. Si toman, no manejen, no tomen enfrente de los niños, y ya saben, todos esos consejos que damos aquí en la radio, porque tenemos que darlos, porque al final del día ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, ¿no? El punto es que muchas felicidades a mí, aunque mis hijos no están aquí, ni los voy a ver, ni me vienen a ver, ni mucho menos. En fin, hoy vamos a hablar de los padres, no los de la iglesia. De esos ya hay muchos artículos de gente atea hablando mal de ellos. Hoy vamos a hablar del ser papá, de capítulos, de personajes, más bien de libros. El domingo pasado hablábamos de Harry Potter, este domingo no será la excepción, pero también hablaremos de otro personaje muy particular que nos enseña a veces cómo fallamos en ser padres. El primer personaje del que te voy a hablar es Amy Elliott Dunn. Aparecía en un libro llamado Perdida. Hay una película muy buena con Ben Affleck, creo, si mal no recuerdo y si mi memoria no me falla. Amy era una niña hija de dos padres psicólogos. Dos padres que crearon un personaje en un libro llamado La Asombrosa Amy, y básicamente todo lo que hacían era vender ese libro. Pero ¿cómo llenaban el contenido de La Asombrosa Amy? Pues bueno, cada que Amy fallaba en algo, La Asombrosa Amy la superaba. Si Amy quería bailar ballet y no podía, la Asombrosa Amy era una bailarina de ballet asombrosa. Si Amy quería tocar el piano y los dedos no le servían, la Asombrosa Amy era una virtuosa capaz de imitar o de tocar las canciones de Chopin y de Beethoven. Si Amy quería hacer cualquier cosa y fallaba, la Asombrosa Amy la superaba en extremo. ¿Y qué obtuvimos al final? Al final tuvimos a una psicópata que era capaz de manipular toda la realidad de la gente que la rodeaba, capaz de fingir su secuestro y de inclusive poner en vilo a toda una comunidad por fingir su propia desaparición y secuestro únicamente para darle a una lección a su marido, que supuestamente, o que quizás sí, la había engañado. No quiero spoilearles el final del libro. El punto aquí es el acto en sí. Los padres que esperan demasiado de sus hijos a veces se equivocan. Como Bartemius Crouch Jr., también de Harry Potter. Su padre, que era el ejecutor de la ley mágica, que era el encargado del Departamento de Seguridad Mágica Internacional, tenía un hijo muy inteligente que esperaba que siguiera sus pasos, pero nunca pasó tiempo con él en casa. Nunca lo conoció verdaderamente, únicamente celebraba sus logros. Mi hijo sacó 12 timos, o básicamente aprobó 12 exámenes del título indispensable de magia ordinaria en este caso, ¿no? Celebraba sus logros, pero nunca conoció sus defectos, porque nunca pasó el suficiente tiempo en casa como para conocerlo. ¿Y qué obtuvimos? Un villano que hizo retornar al villano más grande de la saga, precisamente de estos libros. Todo porque su papá quería que su hijo fuera básicamente como él, pero que nunca se dio el tiempo de conocerlo, de preguntarle, de sentarse a ver qué necesitaba, qué quería, qué anhelaba, qué soñaba, de aconsejarle, de jugar. No tuvo básicamente un padre. Tanto así que consideraba más padre al villano de toda la saga
que a su propio padre, que era un hombre, ante los ojos de la comunidad mágica, un hombre sumamente correcto y leal. Y en estos mismos libros aparece un jovencito llamado Neville Longbottom. Sus padres eran agentes de la guardia, agentes de la ley. En los libros los mencionan como aurores. Básicamente eran policías. Y fueron encontrados por los contrarios, básicamente para que ustedes me entiendan, ¿no? Por la gente contraria al bando, por la gente del otro. Y hicieron cosas que no podemos mencionar aquí en la radio con ellos, hasta el punto en el que los volvieron locos. El joven creció sin sus papás, creció con la familia, pero siempre bajo la sombra de sus padres. Tú no eres igual que tu papá. Tu papá sí era un buen mago, sí era un buen hombre, incluso le dan la varita mágica de su papá para que la use. No le dieron su identidad propia porque todo mundo esperó que fuera como su papá. ¿Y cuándo cambió esto? Alrededor del 5º libro del que hablábamos la semana pasada, este joven rompe su varita en una pelea que tuvieron precisamente en el departamento de misterios del Ministerio de Magia. Pierde, rompe su varita y ahí es donde el joven empieza a ser él mismo. Antes de eso su magia era mediocre, era un alumno que no destacaba más que por cuidar plantitas, o sea, un donadie básicamente, pero a partir de allí, a partir de que es visto por quien él es y no por la sombra de su padre, es cuando él empieza a comprender y empieza a sentirse mejor consigo mismo y empieza a tener identidad propia. Y es cuando él mismo se convierte en uno de los artífices del final de la saga para la derrota de aquel que no debe de ser nombrado básicamente por los derechos de autor. En fin, el punto es que a veces nos equivocamos como padres esperando demasiado de nuestros hijos y no aprendemos a ver qué es lo que nuestros hijos quieren. Nosotros queremos que sean como nosotros, un doctor, un abogado, un policía o un locutor guapo y sexy de la radio UADO, pero no siempre funciona. Nosotros tenemos que aprender que nuestros hijos son personas muy diferentes a las que tenemos que encaminar, sí, tenemos que aconsejar, sí, tenemos que educar, sí, tenemos que corregir, sí, pero no tenemos que esperar que sean copias al carbón de nosotros. Y con eso los dejo, no sin antes reiterarles la felicitación a todos los papis del mundo, dijeran por ahí. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente y un maravilloso domingo. Yo soy Javier Alberto Urias, el Parche Neurótico, quien les desea una muy bonita semana y decirles que la vida es carquelo. Nos escuchamos en la próxima emisión de Reflexiona y Analízate. Hasta la próxima.